Hola, hola, buenas tardes, días, noches. Bienvenidos familia a otro episodio más de Creando Superhéroes. Samantha Solís, especialista en neurodesarrollo infantil, y hoy nuevamente, ya saben que yo me emociono muchísimo cuando tengo a esta fregona sasa de compañera, Perla Romero, psicóloga, gerente Culiacán, especialista en neurodesarrollo infantil, lo que usted quiera, nómbrele. Oigan, hoy padrísimo, tenemos un tema que seguramente le va a interesar mucho, señora, señor, maestros, psicólogos, a todos. ¿Usted alguna vez ha conocido a alguien, ha tenido sospechas o alguno de sus personas, de las personas cercanas, ha sido diagnosticado con autismo? Si es así, o si usted ha escuchado esta palabra que está muy de moda últimamente, este episodio es para ustedes, de verdad, no se vaya, quédese, va a estar muy bueno, vamos a tener muchísimos tips y muchísimos consejos. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el autismo de alta funcionalidad, cómo intervenir en casa y cómo intervenir en la escuela. Así que si usted es maestro, psicólogo, pedagogía, papás, la comadre, quien sea, quédese porque esto va a estar muy, muy bueno. Tenemos obviamente a la especialista Perla, que ella nos va a platicar sobre todas estas cuestiones, pero antes de irnos al autismo de alta funcionalidad, platícame en general, ¿qué es esto del autismo y por qué está tan en oídos de todos, en boca de todos últimamente? Bueno, pues sí, definitivamente el tema de hoy pues es el autismo de alta funcionalidad en escuela y casa, ¿no? Entonces, al final del día, para hablar de autismo de alta funcionalidad, necesitamos como que refrescarnos un poquito ahí la memoria y empaparnos sobre qué es autismo, ¿no? A partir de ahí lo vamos a ubicar. El motivo por el que ahorita pues está como hay tanto auge, pues no es porque sea una investigación reciente que apenas acabamos de ponerle autismo, ¿no? Pero es una cuestión que precisamente gracias a las décadas que ya vienen atrás de investigación, nos hemos tenido oportunidad de formar nuevos especialistas en este campo, nuevos centros de atención sobre este diagnóstico. Entonces, eso por supuesto nos permite diagnosticar e intervenir más oportunamente, a diferencia de como hace algunos años se hacía, ¿no? ¿Y ha incrementado el porcentaje de la presencia de autismo, o es por estas cuestiones de que estamos evaluando y diagnosticando más? Claro, si hacemos un sondeo a nivel población mundial, vamos a encontrar que en estadísticas sí hemos aumentado de una manera significativa, pero no necesariamente porque haya más autismo que antes, sino porque hay más diagnóstico que antes. Entonces ahora tenemos las herramientas y los especialistas adecuados para tener diagnósticos más oportunos, y esto por supuesto naturalmente incrementa las estadísticas, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, pues vamos a platicar, vamos empezando. Échale, Échale, estamos listos. Saque papel, plumita y anótele. Muy bien, bueno, entonces vamos a regresarnos así rapidito por introducción para ahora seguirnos sobre la misma línea todos, que es autismo, ¿no? Entonces recordemos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que empieza a detectarse en la primera infancia y se caracteriza por dos ejes de funcionamiento, ¿ok? El primero es la dificultad persistente en los procesos de comunicación, en este caso también pues comunicación tal cual funcional y social. Y tenemos la parte del otro eje, que es los comportamientos, la conducta repetitiva y obsesiva, ¿ok? Claro. Cuando hablas de comunicación, ¿lo podemos encerrar nada más como que el niño se tarda en hablar o habla mal, o es un proceso más, como más profundo la parte de comunicación? Es más específico que eso, y de hecho tiene más que ver con la parte de la interacción social, ¿ok? Ahorita vamos a hablar del autismo verbal y no verbal, que es una parte de, pero dentro del diagnóstico como tal necesitamos 3 características dentro del proceso de la dificultad de la comunicación para que yo pueda decir sí entra, o sea, está dentro del espectro, ¿no? Y la primera de ellas, ahí les va, se las voy a enlistar, son 3 facilitas, y Anótele. es reciprocidad social emocional,
que es esta cuestión de la habilidad que yo tengo para a lo mejor hacer como le llamamos engagement, ¿no? Es decir, el interés que yo tengo por la conversación de lo que tú me vas a platicar y la capacidad que tengo para, pues, persistir en esa conversación, claro, de como principio atención a fin. conjunta, claro. Exacto. Luego tenemos la parte de la comunicación no verbal, que en este caso es todo lo que dice mi cuerpo y que no digo con la boca, ¿no? Es decir, lo que puedo sostener con mi mirada, claro. ¿Ok? Atención, contacto visual, que tanto lo sostengo, si lo logro y hago esa parte como social sin necesidad de hablarte con mis palabras. Y la parte también de la cuestión, en este caso lo que digo con mi cuerpo, que de repente mi lenguaje corporal dice mucho a veces. ¿Estás enojado? No. Claro. Y yo nada más dije una sola palabra, pero el cuerpo hizo el resto. Entonces, esa dificultad persistente en la cuestión de mi lenguaje no verbal, que es muy evidente en los niños con autismo, pues es una característica que los hace entrar en el diagnóstico, ¿no? Okay. Y la tercera sería la habilidad para formar y mantener relaciones sociales. En este caso, pues la habilidad que yo tengo para hacer un amigo, para incluirme en una tarea grupal, para todas las cuestiones que tienen que ver ya un poquito más a nivel social, cuando me encuentro en contexto que requiere interacción a nivel interpersonal. Claro. Señora, póngale pausa al video y aquí están las tres características que acaba de mencionar Perla, para que le anote, para que usted se ponga al pendiente de, como le digo, su hijo, el vecino y demás, porque esto es muy, muy importante. Entonces, cubriendo algo de esto, entramos dentro del espectro autista, ¿no? Tenemos que tener las tres. Las tres, perfecto, muy bien. Ahorita vamos a hablar de qué tanto tengo la habilidad para esto o qué tan severa es la dificultad que presento. ¿Sí me doy y ahí es cuando ya podemos hablar, es donde encaja ya el autismo de alta funcionalidad, ¿verdad? Que antes se conocía como Asperger, y que estamos en un dilema, ya sabemos que sí, que sí, no, que sí esto, pero es autismo de alta funcionalidad. Entonces, para diagnosticar vamos a ocupar estos tres, ¿ok? Si de los tres solamente tiene uno, tendrá características dentro del espectro, pero no contará como tal con el diagnóstico. Entonces, necesitamos las tres. Ese es el primer eje. Estamos hablando de la parte de las deficiencias en el proceso de comunicación, pero ahora vamos a hablar de los intereses restringidos y los comportamientos, ¿ok? Obsesivos, compulsivos. Entonces, dentro de este eje tenemos cuatro de las cuales basta con que tenga 2. No tiene que tener las 4 que voy a mencionar. Entonces, el primero, que es el de la comunicación, tenemos que cubrir las 3. Sí. En esta, que es de los intereses restringidos, la cuestión como conductual, podemos llamarlo de alguna manera, con 2 de los 4 ya entra. Perfecto. Muy Entonces, bien. De este eje de los comportamientos repetitivos, los intereses restringidos, son 4. La primera es las estereotipias, ¿ok? Las estereotipias que ya habíamos mencionado en el videíto anterior cuando hablamos de que si desapareció el Asperger y entramos en autismo y hablamos de autismo. Claro. Ahí yo les platicaba que las estereotipias pueden ser de diferentes tipos. Puede ser la primera motora, que es la más evidente, la que muy común conocemos como el aleteo, como el apretadito de los puñitos, ciertas muecas muy específicas con mi rostro que siempre tienden a ser las mismas, la carrerita que yo hago como que nunca arranco y nada más hago una carrerita en un solo lugar. Que ese, de todas formas, si quieren volver a ver el video sobre estas cuestiones que ya están más específicas donde platicaba Perla, le podemos dejar el link para que también pueda ingresar a chutarse primero ese video y después ya podamos pasar a la parte de intervención. Entonces, tenemos la estereotipia motora, que es así, lo hago con el cuerpo. Tengo la verbal, que es constantemente la repetición de ciertas palabras u oraciones, entonces que no necesariamente van a tener que ver con el contexto o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos la estereotipia verbal y tenemos la del juego, que quiere decir que en lugar a lo mejor de hacer un juego como utilizar los juguetes para lo que son,
rum, rum, el carrito, la muñeca, hola mamá, ¿cómo estás? O sea, claro. no hago esa parte del juego, sino que utilizo el juguete para otra Sí, finalidad. para construir torres, claro. Voy a apilar todos mis carritos, los voy a poner en categoría de colores o en categoría de tamaño, del más grande al más pequeño, o en cierto orden, porque este es la marca o el orden alfabético, etc. Claro. Entonces, eso es juego estereotipado, porque no lo estoy haciendo con la intención para lo que es el juguete, sino que lo utilizo de una manera obsesiva, rutinaria, ¿ok? Entonces, y luego tenemos, esas son las estereotipias de las cuales, esos son los diferentes ejemplos. No necesariamente el niño para ser diagnosticado tiene que tener la verbal, la motora y la del juego. Puede tener una. ¿Con 2? No, esta es únicamente la estereotipia, es una de las 4 que voy a mencionar. Correcto. Y esos son los diferentes tipos de estereotipias que pudiéramos observar en un niño. Puede tener una, dos, todas. Claro. O ninguna. De todas formas, a ver si nos pudiera ayudar producción a poner aquí como... Sí, ya sabe, la tecnología, señora, poner aquí las letritas y todo para que usted le pueda poner pausa y pueda ir haciendo sus anotaciones. Entonces, la primera era estereotipias, vamos a la segunda, que en este caso sería la inflexibilidad para cambiar la rutina. Es este gusto, este placer por la monotonía, por lo cotidiano, por lo que yo ya sé que va a suceder. Entonces, muestro una inflexibilidad, una rigidez muy importante a la hora de cambiar la rutina o de hacer algo diferente, desde el hecho de cambiar la ruta por la que vamos a la escuela, y a lo mejor hoy agarramos una calle diferente porque la calle está cerrada, ¿no? Porque la están reparando, y entonces entro en crisis porque no es la misma ruta. Son crisis fuertes, sí. O sea, son crisis que te tiran niveles de ansiedad durísimos. Exacto, o si usualmente después de salir de la escuela, parte de mi rutina de lunes a viernes es que voy a comer a la casa de los abuelitos, y ese día no fuimos a comer a casa de los abuelitos, nos fuimos a casa de mamá y papá por tal o cual razón, y aparte me dejaron con la nani, no me dejaron con los abuelos, y Jesús claro, Cristo. Que para nosotros como adultos se nos hace muy fácil, ay, pues hoy no y mañana sí y todo, pero de verdad, pues nosotros somos flexibles, ¿no? Y como lo mencionas tú, ellos tienen esta parte muy rígida, ¿cómo? Inflexibilidad mental. Así, anótele despacito, también se lo voy a poner aquí para que lo anote. Entonces, tenemos estereotipas, tenemos inflexibilidad en la parte de la rutina, el gusto por la monotonía, y luego tenemos los temas o intereses restringidos, sobre todo en temas como inusuales. Los planetas. Los huesos, los dinosaurios. Exacto. Las orquídeas. Sí, entonces, historia del Reino Unido de 1810. Claro, que ni el mismo presidente de allá se la sabe, ¿no? Entonces, tenemos como temas poco comunes. ¿Por qué? Porque es súper normal que de repente la caricatura que está de moda, todos los niños la traen y traen el muñeco de esa caricatura y juegan a la caricatura y toda esta cuestión. Entonces, eso es normal, es parte como de los procesos de cierta etapa en donde empiezan con este gusto o identificación por tal superhéroe, tal personaje, ¿ok? No me vayan a decir que, no, ya, pues mi hijo diagnosticadísimo porque está obsesionado con el Spider-Man. No entra por ahí, ¿ok? Entonces sí hay que diferenciar en esa cuestión. Estamos hablando de temas poco comunes y que no necesariamente es porque uno vaya y le dé clases todos los días de historia o de diferentes especies de dinosaurios, sino porque nace del niño este interés y muestra como cierta obsesión por el tema al punto en donde quiere comer, desayunar y cenar dinosaurios y ver dinosaurios, y no hay otra cosa que le llame la atención, y si hay algo diferente no le interesa, tiene que ser dinosaurios. Correcto. ¿Okay? Entonces eso con la parte del tema de interés. Y el último sería la hipersensibilidad o hiposensibilidad en los procesos sensoriales, que pueden ser diferentes. Ya hay otro podcast para integración sensorial. Totalmente, hay otro podcast, chúteselo también, de integración sensorial, porque son temas muy, muy importantes que a veces nosotros no tenemos idea de lo que está pasando y le tiramos a loco, ¿no? O le tiramos a, ay, es que no aguanta, ay, es que son temas muy importantes que, volvemos a lo mismo, nos pueden llevar a las conductas que ya conocemos, no quiero mencionarlas como negativas, sino que son conductas disruptivas, que es los berrinches, la ansiedad y demás, ¿no?
Así es, entonces toda esta cuestión, por supuesto, representa focos de alerta para un posible diagnóstico dentro del espectro, ¿no? Entonces, de estos 4 que yo acabo de mencionar, con que tenga 2, puede no necesariamente tener estereotipias, pero a lo mejor tiene una hipersensibilidad en algún aspecto sensorial, claro. Y también tiene la parte de la inflexibilidad súper persistente en la cuestión de las rutinas y toda esta cuestión. Entonces ya ahí son los 2 que son suficientes. Si en el otro eje, en el de la comunicación que hablábamos primero, cumple con los 3 y acá tiene esas 2, suficiente para dar un diagnóstico. Si tiene los 4 y tiene los 3, por supuesto. Si tiene en uno y acá 1, no se preocupe, señora, seguramente no es autismo, pero hay que trabajar. Que es muy importante mencionar que si usted nota que tiene alguno de de estas características que menciona Perla, no es para que lo diagnostique usted, es para que se acerquen con un especialista para que les puedan dar, obviamente, el mejor, pues sí, como asesoría, guía hacia dónde ir, que sea un diagnóstico correcto y sobre todo que se pueda llevar el proceso de intervención, ¿no? Totalmente, definitivamente, ¿no? Entonces, esto es solamente una guía para ustedes para poder hacer una detección oportuna que les permite derivar hacia un especialista, quien será la persona adecuada para guiarlos en el proceso de su hijo, ¿no? Entonces, listo, tenemos las características diagnósticas, estamos ubicados dentro de, ya asistimos con el especialista, tenemos el diagnóstico. Una vez que estamos ubicados dentro del espectro, sería momento de ubicar qué nivel de funcionalidad tengo o en qué nivel me ubico, que en este caso tenemos 3, 1, 2 y 3. Correcto. Que va aumentando según la profundidad o severidad de la condición. En este caso, 1 es mayor funcionalidad, el 2, pues ahora sí como el número lo dice, intermedia, tengo dificultades más persistentes que el 1, pero no es tan profundo como el 3. Y el 3, que ya sería un autismo profundo, como tal, niños que pues la mayor parte de su vida son dependientes de la guía de otra persona, de Correcto. Cuidadores, que no logran ser verbales, y que la calidad de vida, pues por supuesto, es muy diferente a un autismo en nivel 1. Entonces, vamos a concentrarnos, por el día de hoy vamos a hablar en 1. Hay mucho que hablar de autismo 2 y 3. Claro. Pero ahorita para que nos quede un poquito más claro. Alta funcionalidad. Es sobre lo que vamos a hablar, alta de funcionalidad. Entonces ya estamos dentro del diagnóstico y en el 1 sería este niño que presenta dificultades evidentes a la hora de hacer esa interacción con la otra persona. Haz de cuenta, le cuesta trabajo precisamente iniciar la interacción y cuando lo logra, si es por parte de la iniciativa de otra persona, las respuestas son evidentemente para la persona que se acercó. Correcto. Con él, son evidentemente como erróneas, como fallidas, como que intentó, pero no llegamos, no llegó. Entonces pierden el interés fácilmente a la hora de la conversación, el contacto visual va y viene, no se sostiene, de repente les cuesta hablar de otro tema que no sea el que a ellos les interesa. Oye, Perla, y por ejemplo, para que sea un poquito más específico, como hablábamos de intervención en casa y en la escuela, ¿cómo yo como maestra, yo como psicólogo de la escuela, yo como papá, como mamá, cómo veo a estos niños en la escuela? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿Qué es lo que les cuesta un poquitito de trabajo? Claro, hay varias, ¿no? Pero principalmente, lo primero que se detecta en un niño con autismo, en este caso nivel 1, dentro del aula, es la parte conductual. Y al final del día, cuando se habla de autismo en general, siempre vemos lo que platicamos, que me gusta mucho esa analogía que utilizas tú, que es la punta del iceberg. Claro, ¿no? Es las conductas. La conducta. O sea, lo que uno no requiere de ser especialista para que sea evidente para ti, observar que la conducta del niño está como que fuera del parámetro que tú esperarías de un niño de su edad, ¿no? Claro. Entonces, que para mencionarles, porque a lo mejor no conocen la teoría del iceberg, lo que nosotros vemos del iceberg es nada más así, el 10%, la punta, lo que sobresale, lo que está a simple vista.
pero todo lo que está abajo es lo que nos lleva, en el caso de, hablando de autismo, es lo que nos lleva a estas conductas disruptivas, ¿no? Nosotros nada más vemos uy, se portó mal, uy, los berrinches, uy, ya pegó, uy, y a juzgarle, ¿no? También tiramos mucho a juzgar, pero no nos damos cuenta que todas estas conductas son por situaciones que están fuera de nuestra vista, de lo normal, que nos triggerean, que nos llevan a todo esto, ¿no? Las cuestiones conductuales, emocionales, falta de comprensión y demás. Pero cuéntame, síguele tú, yo ya no me quiero... Okay. No me lo como, no me lo como. Entonces, sí, tiene mucho que ver la parte de la conducta, es como usualmente el maestro de primera instancia detecta ese foco de alerta. Inicialmente es a través de la conducta. Ahorita iré desmenuzando algunas otras características muy importantes y evidentes, pero primero es la conducta. ¿Cómo? ¿Cuál es la típica conducta que podemos observar en un niño con estas características? Es este niño que primero que nada no respeta las normas sociales, las normas de convivencia que existen, estas reglas implícitas, porque no necesariamente no siempre se hablan. Sí. Exacto. Y él, pues por interpretación no las comprende. Entonces, cosas básicas como el pedir permiso para ir al baño o levantar la mano antes de poder participar, ellos no comprenden el sentido de eso. Entonces es de que, pues tan fácil como quiero ir al baño y me levanto, salgo y me voy, ¿no? Y allá, por allá me grita la maestra, fulanito, ¿no? ¿Qué tiene? Pues claro que hice. ¿A poco me voy a hacer pipí en la silla, no? O sea, entonces para ellos es la cosa más natural del mundo, pues no necesariamente hacerlo por educación o por respeto o responsabilidad. Claro. Entonces, o luego viene esta parte, ¿no? O sea, a lo mejor la maestra hizo una pregunta y alguien levantó la mano para responder y antes de que el otro niño pudiera dar la respuesta, él ya la dio en voz alta, ¿no? Enfrente de todos y todos voltean de, ¡ay, amigo! Sí, ¿no? Y pasa, claro. Entonces es esta parte de, pues, ¿qué? O sea, yo me sabía la respuesta, la maestra preguntó, yo contesté. Entonces, realmente, y es común que de repente nos los etiquetan como los niños de, no, o sea, negativista desafiante, ¿no? O sea, sí, claro. No sigue las reglas. Reta la autoridad. Sí. Exacto. Entonces, pero la cuestión es que genuinamente el niño no le ve una connotación negativa a su conducta, a lo que es. Claro, yo quiero hacer pipí y me dijeron que cuando quisiera hacer pipí yo voy al baño. Exacto. Entonces, es ese tipo de cosas del apego a las normas sociales, ¿no? En esa cuestión, normas de convivencia. Luego también viene la cuestión de que, pues les gusta trabajar, prefieren trabajar solos que en equipo, porque les gusta parte de los rasgos obsesivos, inflexibles, somos más cuadradones, entonces nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y si viene alguien a opinar diferente o hacerlo diferente, sí nos dan. Claro, que ahí también hágase usted un análisis. Yo soy media, mejor si quieres, así déjalo, yo lo hago, no vaya a ser. Entonces eso por ahí, ese rasguito, pues es muy predominante en la parte de los niños con autismo. Entonces, hablando específicamente de alta funcionalidad, es este niño que cuenta con las habilidades para el proceso de aprendizaje. En esa parte no necesariamente es que tengamos un problema, pero es la cuestión de que si la opción es trabajar en equipo o trabajar solo, es seguramente la mayoría del tiempo va a preferir hacerlo solo. No porque no quiero ser amigos, odio a los demás niños, no viene desde ahí, pero viene desde la parte de me abruma y me causa ansiedad que los demás quieran hacer las cosas de maneras distintas. Yo tengo el control de mi metodología de trabajo, claro. Lo hago mejor. Que muchas veces, si lo vemos esto, no nada más enfocado en la escuela, si lo vemos también como en una parte social, es que no les gusta tener amigos, es que no conviven, no es eso, simplemente pues es que los niños no juegan como yo juego a los carritos y entonces no es que me caigan mal, no es que no quiera estar con ellos, simplemente no, ¿sabes? Sí. Y nos puede incluso abrumar sensorialmente, ¿no? O sea, a la hora como de el bullicio, el nivel de actividad que requiere como estar con otras personas, el nivel de energía que requiero yo invertir a la hora de interactuar con los demás, eso les puede abrumar. Entonces, tenemos esa cuestión. También es importante tomar en cuenta que les puede, a la hora de que logran la interacción, que ya están en el engagement con otra persona, lo que les mencionaba antes, quieren hablar sobre lo que ellos quieren hablar, entonces no comprenden que hay turnos para hablar, claro. No comprenden lo que llamamos el arte de conversar y eso, por supuesto, tiene una connotación de repente negativa
a la hora de los otros compañeritos, o sea que, ay no, pues ya se predisponen fácilmente porque es así como que no me gusta platicar tanto con él porque como que no puedo, no me deja, ¿no? Entonces es una cuestión que hay que entrenar mucho con nuestros niños con este diagnóstico. Y bueno, también tenemos la cuestión de que la inatención no porque necesariamente el niño tenga una comorbilidad con déficit de atención. Pero aquí viene por medio la parte de la desintegración sensorial. Si yo tengo un desajuste en la manera en la que percibo los estímulos de afuera, pues al no poder yo bloquear ciertos estímulos que no son relevantes a la hora de prestar atención, pues evidentemente me va a costar un poquito de trabajo sostener el como enfoque. Si a usted le estuvieran martillando la cabeza mientras está viendo ahorita este podcast. Y entonces pues no va a poder enfocarse. Exacto, entonces el ruido de las personas pasando afuera del aula, el ruido de los otros niños en una conversación, a lo mejor en un tono bajito, pero que es el ruido del ambiente mientras ellos están ejecutando alguna actividad, todas estas cuestiones no les permiten a ellos de repente integrar. Cuando la maestra está dando una indicación, hay otros estímulos, no necesariamente solamente la voz de la maestra, y ahí les cuesta muchísimo trabajo. Oye, Perla, ahora que nos mencionas esto, sobre todo en la cuestión social, o sea, las áreas de oportunidad que tienen en la cuestión social, ¿qué tips? Dame cinco tips para los maestros o también para nosotros papás poderlos ayudar en esta cuestión social. Ok, perfecto. Hay que recordar primero que nada esto que mencionabas que es muy importante. El niño con autismo en alta funcionalidad de nivel 1 quiere pero no puede, ¿ok? O sea, en estos casos el niño sí está interesado en poder mantener en relaciones interpersonales y realmente hacer amigos, y es frustrante incluso para ellos darse cuenta que no cuentan con las herramientas para hacerlo. Entonces, desde ahí hay que abordar la parte de las estrategias, ¿no? Naturalmente, para mí es muy importante, y puede que otras personas piensen diferente, pero desde el punto de vista clínico del desarrollo y demás, para nosotros sí es sugerible para los maestros como tal y las escuelas realizar un proceso de sensibilización al grupo. Totalmente. Entonces, lo primerito, cuando nosotros sabemos que al inicio de ciclo vamos a tener un niño con este diagnóstico, sí es importante darnos el tiempo y el espacio para sensibilizar al grupo. ¿De qué manera? Va a depender mucho del grado con el que estemos trabajando. Claro. No es la misma sensibilización que haces en el preescolar que lo que harías a lo mejor con unos niños de secundaria. Yo tengo en este caso un pacientito que ya tiene como 3 añitos trabajando con nosotros, él tiene 12 años y el ciclo escolar pasado le dieron la oportunidad, y fue naturalmente porque él aceptó, de pasar a exponer sobre él. O sea, qué padre, qué interesante. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? No tanto como, chicos, y el día de mañana el tema es autismo y va a pasar su compañerito con este diagnóstico para hablarles de autismo. Pero era como el quién soy. Entonces le dieron la oportunidad de hacer una pequeña presentación sobre lo que, pues, quién es él, y hablaba él de sus características, y aquí incluía la parte de su diagnóstico. Y él decidió, yo tengo este diagnóstico, tengo autismo, a veces me cuesta trabajo tal o cual cosa. Ay, qué padre. Y fue muy bonito porque los papás nos platicaron que los compañeritos en el aula le preguntaron, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué necesitas? Claro. Y él dijo, quiero que jueguen conmigo. Ay, mi amor. Quiero que me inviten a sus casas. Yo. Entonces, y la verdad fue muy bonito porque a partir de ahí sí notaron que hubo como esta parte más, pues, armoniosa a la hora como de integrarse, y cuando se trataba de situaciones como el receso, que es un poquito, ahí ya no es porque la maestra te esté diciendo vamos a trabajar en grupos de 4, o sea, es un factor como de libertad, en donde los niños deciden pues con quién interactuar y con quién no. Entonces, en esa parte la sensibilización sí juega un papel muy importante en orden a que nosotros podamos soñar, porque no las tenemos, estamos apenas en el proyecto de soñar con escuelas, instituciones inclusivas. Hay que trabajar mucho en sensibilización. Tienen el nombre, pero nos falta mucho realmente la parte, como menciona Perla, de esta situación. Señora, si usted tiene conocidos, si usted quiere que podamos manejar esta situación como lo menciona Perla, acérquese a su terapeuta para que le den la orientación que necesita para poder hacerlo dentro de la escuela, porque creo que esto es
lo más importante. O sea, nosotros vamos a platicar hoy también de cuestiones académicas y demás, pero creo que la parte social, diagonal, emocional, porque va junto, pegado, es lo más importante, ¿no? Es la base como para empezar a lograr otras cosas. Claro, y abordarlo desde la parte de todos tenemos necesidades, ¿ok? Porque se habla mucho cuando queremos empezar como que yo soy más inclusivo y yo esto, y empezamos como en esta parte, los niños especiales, los niños con necesidades especiales. Espérame, ojo, todos somos especiales. Sí. Todos tenemos necesidades, entonces no es por ahí, pero es fomentar esta conversación con los compañeros de todos necesitamos cosas, pero no todos necesitamos lo mismo. Y la inclusión es darle a cada quien lo que necesita. Entonces, en este caso, tu compañero Juanito. Padrísimo. Perla, yo quiero así poner como un letrero. Todo eso aquí lo vamos a poner. Con arcoíris y glitter. Entonces, es partir de ahí y entender que a lo mejor mi compañero Juanito necesita específicamente estas cosas. ¿Y por qué no dárselas? Y sí podemos, ¿no? Claro. Entonces, esa como 1, sensibilización. 2, las normas de convivencia grupales. Porque de repente invertimos mucho tiempo y mucha energía en decirle al niño qué sé hacer y qué no hacer. Entonces, ya desde ahí nosotros estamos etiquetando. Ya desde ahí le estamos diciendo al cerebrito de ese niño lo que puede y lo que no puede. Claro. Entonces, lo que queremos son normas de convivencia. Una lista al frente del grupo, al lado del pizarrón, al lado del escritorio de la maestra, que sea visual para todos, en donde precisamente si tú tienes dificultades para que el niño levante la mano antes de participar o pida permiso para ir al baño, anótale ahí. Pido permiso para ir al baño. Levanto la mano antes de participar. Pregunto a la maestra cuando Claro, y es para todos. Y es para todos. Y el niño no se percibe a sí mismo como este niño señalado. Exacto, señalado de que, ay, es que diario, ¿no? Esto, y por qué no lo hago bien, y por qué esto, por qué el otro, porque se dan cuenta. Entonces, es importante que lo pongamos de manera general y lo reforcemos continuamente a nivel grupal para que él se pueda sentir como parte de y que también observe como ejemplo la conducta del resto de su grupo. Claro. E intentar imitar esa conducta, ¿no? Entonces, esa sería la segunda. La tercera sería fomentar el trabajo en equipo, pero también respetar si el niño decide no participar, porque lejos de ayudarlo al momento como de condicionar, no, Juanito, pues lo siento, la actividad es en grupo y si no lo haces, vas a bajar un punto, te voy a bajar la calificación, no vas a salir al recreo. Entonces, eso puede salirnos ahora sí que contraproducente, el niño se puede frustrar, pues obviamente vamos a causar problemas en el proceso de la autoestima. Entonces, sí es importante que, si bien hay que fomentar mucho la participación grupal e incluirlo en la participación, si él decide, maestra, yo quiero trabajar solo, hay que darle la oportunidad. Claro, como una adecuación académica, una adecuación curricular. La otra sería la asignación de un tutor, pero como compañero. Es decir, hablamos de monitores, hablamos de auxiliares en el grupo, hablamos de maestros, pero un tutor es elegir a un compañero dentro del aula que estratégicamente sabemos que ese compañero puede representar un reforzamiento positivo para el niño. Ejemplos también, ¿no? O sea, como el modelamiento. Así es. Entonces, cada escuela tiene diferentes modelos de trabajo. Yo me he encontrado con preescolares o primarias que tienen mesas grupales, o sea, que no son como tal sillas, escritorios individuales, son mesitas de 5 compañeros o mesitas de 2. Entonces, pues, si ese es el caso, pues obviamente poner al lado, en este caso, el compañero. Ajá. Otra cuestión que me funcionó en algún momento en primero de primaria con un niño con autismo fue que la maestra decidió que fuera rotativo y entonces asignaba por días. Ahora Andy le va a ayudar a Juanito, hoy Andy es la que le va a ayudar a Juanito. Eso nos puede ayudar con la flexibilidad. Exacto, el proceso adaptativo, porque Correcto. No se enganchan de una sola persona y los niños empezaron a tomarlo como un factor motivacional porque era como, ¡ah, me toca con Juanito, sí, yo te voy a decir, y adoptaban mucho el papel del, yo te digo cómo, yo te ayudo, yo esto, entonces, de repente también eso. Sí, que también para el otro niño es favorecedor. Oye, Perli, y bueno, estamos... me encanta este tema. Hay mil cosas que podemos seguir hablando, hay muchísimos tips. Quiero hacer un pequeño, no comercial, sino, ¿cómo se dice? Un aviso a la comunidad, un apoyo a la comunidad.
Nosotros tenemos unos cursos, nosotros como centro trabajamos para capacitar a maestros y para capacitar igual al área de psicología de las escuelas para poder hacer todas estas intervenciones en el aula. Si usted, mamá, le interesa que su maestro esté capacitado en estas cuestiones, porque ahorita le estamos dando 3 tips, ¿sabe? Así y de rapidito, porque ya le voy a también a meter prisa aquí a Perly, pero si a usted le interesa conocer más, déjenos por favor un comentario, mándenos un correíto a través de la página web. Al ratito le voy a dar toda la información, pero sí háganos saber esta necesidad que tienen para poder apoyarnos entre todos, ¿no? Sí. Tenemos ya la cuestión social, Perla, pero otra cuestión que comentaste al inicio que se me hizo muy importante fue la situación sensorial. Danos, así, ahora sí, vaya anotando otra vez, señora, de tip en tip, algunos tips para la escuela, para la casa, para manejar la desintegración sensorial, las situaciones sensoriales. Va a ser, por supuesto, dependiendo, ahorita estamos generalizando mucho, sí, y recordemos, muy importante, que incluso yo tengo 2 niños con autismo nivel funcionalidad 1, o sea, mismo diagnóstico, pero incluso necesidades muy diferentes. Hay que aprender y detectar qué es lo que el niño necesita. En este caso, hablando del factor sensorial, habría que detectar en dónde están las alteraciones. Yo podría tener un niño con hipersensibilidad en la parte táctil y con hiporreactividad en la parte vestibular y otro más que al revés, ¿no? Entonces va a depender mucho de las necesidades, pero en general algunas como muy cotidianas que solemos compartir con los maestros para implementar dentro del aula sería 1, los breaks sensoriales, que nos encantan, somos súper fans de los breaks sensoriales. El break sensorial en este caso es, el primer error, no me lo cometan, el break sensorial no es el receso, el break sensorial no es la hora del deporte, a la hora de educación física. Entonces, y el break sensorial, yo sugiero en la mayoría de los casos que no optemos por hacerlos afuera del aula necesariamente, porque de repente los maestros sí me han interpretado en alguna ocasión que, perfecto, break sensorial, lo saco del salón. Corre, anda y ve. Sí, anda y ve, sé libre. Entonces no se trata de eso, necesitamos estar en la mayoría de los casos, sí podíamos hacer si a lo mejor a lo largo de la jornada escolar tú decides implementar 3 o 4 breaks sensoriales, que uno sea afuera y los otros 3 o 4 dentro del aula. Entonces, alguno sería, en este caso, entre un periodo de atención y el siguiente, en ese proceso de transición, nosotros le damos la oportunidad al cerebrito del niño de oxigenarse, de llenarse de un estímulo diferente para prepararse al siguiente periodo de atención. Y esto es, les voy a poner un ejemplo en el sentido de la cuestión vestibular. Tengo un paciente que hicimos visita a escuela en su momento y que sugerimos, él tenía una necesidad sensorial en donde su cuerpo le pide constantemente movimiento. Entonces es una hiporreactividad vestibular. En ese caso nosotros lo que sugerimos fue, porque el aula contaba con el espacio para hacerlo, que pedimos la oportunidad y la escuela respondió súper bien y les funcionó excelente. Ellos lo que hicieron fue trasladar un poquito más hacia adelante los pupitres, en este caso eran pupitres individuales, y dejaron un espacio al final del aula, un rectángulo totalmente vacío, y a él lo sentaron hasta enfrente del lado izquierdo, en donde quedaba, o sea, primera fila de izquierda a derecha, hasta enfrente, y quedaba él de frente al escritorio de su maestra, lejos de puertas y ventanas, lado contrario de puertas y ventanas, que son factores distractores, por supuesto, en cuestión estímulo, que le pueden alterar su proceso de atención, y le quedaba a su lado izquierdo, al final antes de llegar a la pared, un pasillo. Entonces, cuando él tenía la necesidad de moverse, él podía levantarse, caminar por el pasillo sin molestar a nadie, sin pasar encima de sus compañeros ni demás, y moverse de un lado a otro. Dentro del espacio. En el espacio de atrás del aula que habían dejado para él. Es muy importante esta cuestión cuando hablo de los cursos y talleres, no es únicamente para decirles o para nosotros llegar a atacar o invadir a ustedes como maestros, sino que es con cuestiones muy sencillas, que no requiere que tú interrumpas tu clase, que tú interrumpas el proceso académico que ya tienen. Con ese tipo de cuestiones cambias la vida del niño, cambias la tuya, obviamente, maestro. ¿Por qué? Porque te permiten dar clase, el niño está poniendo toda la atención y el niño está aprendiendo, o sea, va avanzando, ¿no? Académicamente. Entonces, acérquese de verdad con su especialista
tanto para conocer la cuestión sensorial. No recuerdo ahorita, ya tenemos tantos podcasts que no me acuerdo si ya hablamos tal cual de la integración sensorial, si usted lo ve ahí, señora, dígale, aquí está Samantha, pero si no, es importante que toquemos este tema para que usted se acerque con su especialista y le puedan hacer un perfil sensorial precisamente para lo que menciona Perla, para saber si es un hiporreactor, que es que necesita estímulos, o un hiperreactor, ¿no? Que es muy importante para los procesos de atención. ¿Tienes algún otro sobre la cuestión sensorial? Dentro de los breaks sería esa cuestión, la modificación estratégica en el aula para que se pueda mover, o en este caso, el darle la oportunidad de repartir material a sus compañeros, ¿no? Aquí están, Juanito, yo les digo a las maestras, quiero que sea el mandadero, el auxiliar principal, ¿no? Y desígnale tareas dentro del aula que representen movimiento, estímulos diferentes al periodo de atención, y eso al final del día te ayuda también para la interacción social. Totalmente. Porque voy y le reparto a mis compañeros y tengo oportunidad de interactuar con ellos, ¿no? A lo mejor les mando también a veces a las mamás, les pido que lleven a la escuela una cajita de zapatos con material sensorial adentro, cuando son estímulos táctiles lo que ellos necesitan, y eso lo pueden utilizar nuevamente en un periodo de transición entre uno y otro para regularse y calmar esa necesidad, y ya no se está comiendo el lápiz, el borrador, la playera, el cuello de las playeras, el pelo, la ceja, todo, ¿no? Exacto. Entonces hay algunas adecuaciones que se pueden hacer sobre la silla, como poner una liga, un elástico de una pata a otra, donde el niño puede estar con sus piecitos empujando. Hay varias que podemos ir mencionando, necesitaríamos otro tema completo. Sí, totalmente. Pero esos son algunos para la cuestión sensorial que nos pueden ayudar, ¿no? Por supuesto, aléjenmelos de puertas y ventanas, que esos son los primeros factores distractores más evidentes. Perfecto. Oye, Perla, entonces ya vimos la cuestión social, ya vimos la cuestión sensorial, pero normalmente donde se ve más reflejado, o lo que escuchamos nosotros en la consulta, es la cuestión académica. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta como papás que los niños van mal en la escuela, ¿no? La maestra nos habla para decirnos, el niño no aprende, el niño no lee, el niño no escribe, o escribe así, mire, como patas de araña. ¿Cómo podemos reconocer o identificar a un niño con autismo de alta funcionalidad en la cuestión académica? Claro. Número 1, el factor de la atención, del que ya hablábamos, que puede ser por muchas razones, en este caso desintegración sensorial, la parte también del desinterés, porque nos pasa precisamente que nos hablan y nos dicen, es que no aprende o le está yendo mal en la escuela, y les aplicas un WISC para medir el coeficiente intelectual y realmente el niño no tiene algún indicador, está dentro del promedio del desarrollo para las habilidades del aprendizaje. Entonces, no es un problema de aprendizaje, hay que valorar qué más está pasando. Y entonces pasa la cuestión, la mayoría de los casos es la cuestión de la desintegración sensorial y la parte del desinterés. ¿Por qué? Porque mis intereses son tan restringidos, claro, tan cerrados, tan obsesivos. Qué aburrida tu clase. Sí. Ay, no me interesa. ¿Cómo te explico? Yo estoy en lo mío. Entonces, esa es la segunda, el factor motivación. No hay. ¿Por qué? Porque mi interés es otro y tú no me lo estás dando. Y el tercero es esta dificultad tan persistente que pueden ellos llegar a tener de la interpretación de la información. A veces ciertos contenidos en la escuela, como por ejemplo a la hora de la lectoescritura, donde ya empiezan con los procesos de la interpretación de un texto. La fábula, la moraleja, o sea, todos estos contenidos que no son literales requieren de un análisis del texto que estoy leyendo. Y entonces en los exámenes es muy común que las preguntas traen en el examen este apartado de un cuento chiquitito que dice abajo, ¿y entonces por qué Rosita estaba triste? Sabrá Dios, ¿no? O sea... ¿Rosita estaba triste? Bueno, yo nomás me enteré que tenía un helado y luego ya no lo tenía, hasta ahí. Se le cayó. Se le cayó y... ¿qué? Entonces, esas cuestiones de los contenidos académicos que requieren ese tipo de habilidades, naturalmente para ellos son difíciles en el sentido de que, pues, la interpretación de la información es evidentemente difícil para ellos. O sea, lo que no es literal, lo que no es evidente, lo que requiere analizarse es un gran reto para ellos. Entonces, en este caso, ese tipo de contenidos son las matemáticas,
ellos saben perfectamente hacer operaciones y el cálculo se les puede dar maravilloso, pero si tú pones las matemáticas en un problema donde dice, Rosita tenía 2 manzanas, se fue a la tienda y agarró 3 más, su mamá le dijo que se comiera una y la otra se la diera a su abuelita, ¿cuántas le quedaron? ¿Qué? Claro. Entonces, o Juan y Pedro son mejores amigos, traen 10 pesos cada uno y se fueron a las maquinitas. Juan se enojó porque tenía 10 y quería 12, le pidió prestado a Pedro y entonces ¿cuánto le quedó a Pedro? Entonces, así como se siente usted, señora, ahorita, así se sienten los niños. Así. Entonces, todas esas cuestiones para ellos no es porque no sepan hacer la operación. La operación, si tú le pones una resta en papel, te la va a hacer perfecto, pero a la hora de tener... O sea, el cálculo sí lo tienen. Sí, pero a la hora de interpretar la información para extraer tengo que hacer una resta, esa es la parte que se les dificulta. También habíamos platicado, Perly, bueno, a mí me ha tocado mucho en la parte precisamente del taller de neurodesarrollo en la escuela, hablar sobre los procesos de la escritura. Ajá. Tienen una característica que comparten, pero yo creo que ahora sí el 90% de los chicos con autismo de alta funcionalidad es que escriben para llorar, de verdad. O sea, si quieren que escriban bonito, se va a tardar el doble o el triple en hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Uy, no alcanzó a apuntar la tarea. Uy, híjole, no, era copia y te tardaste. O el dictado, la maestra está, perro, mano, y el otro está así. Entonces, empiezan a escribir, no, es que no se le entiende, es que no respetaste espacios, es que no respetaste el renglón. Son cuestiones también muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, que vienen ligadas a la cuestión sensorial, diagonal, motora, muscular, articulaciones y demás. Entonces también es muy importante, ahorita se les facilita bastante por la cuestión de que ya traen el iPad, ya traen la compu, ya traen todo eso, maravilloso, porque los forzamos al proceso de escritura, los forzamos, y ahora que escriba manuscrita y todo, no, hombre, a volar, ¿no? También esa cuestión es importante. Sí, y eso es parte precisamente de las modificaciones curriculares adecuadas para un niño dentro del diagnóstico. Tenemos que ser un poquito más flexibles a la hora de evaluar, de permitirles utilizar una calculadora, un ordenador para escribir más rápido y completar dentro del tiempo, o designarles más tiempo a la hora de evaluarlos, que algunos exámenes puedan ser, algunas partes sean orales y no necesariamente todo precisamente el contenido del examen que requiere este tipo de análisis e interpretación, mejor lo podemos hacer oral con la maestra aparte, o designar un espacio más tranquilo, lejos de estímulos para que ellos puedan trabajar. Entonces, todas esas son adecuaciones muy asertivas para el diagnóstico, ¿no? La parte de que puedan manejar checklist o agendas personales en donde ellos puedan saber qué hicieron y qué falta hacer, el apoyo en las transiciones, porque de repente hay niños que les cuesta trabajo terminar una cosa y empezar otra porque a lo mejor estaban muy interesados ahora sí en ese tema y no lo quieren dejar antes de continuar con la siguiente. Claro. Ajá. Entonces, todas estas cuestiones, el tener una rutina y cumplirla como parte de la anticipación, que ellos sepan qué tanto tiempo falta para irse a casa o que eso nos puede ayudar mucho también la parte de las agendas visuales, sí, ¿no? Sí, que a mí me gustaría, Perly, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Este tema, usted ya sabe que cuando estamos Perla, yo, la doctora, quizás nos podemos colgar aquí horas, pero bueno, el tiempo en televisión cuesta. Ándele. No, hay muchísimo que nos podemos ir enfocando, o sea, nos podemos ir tema por tema y quedarnos aquí una hora hablando de cada cosa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, a usted comente si le parece bien o si hay algún tema que quisiera saber, que hagamos un podcast enfocado únicamente en la cuestión social y emocional de estos chicos, porque creo que al parecer es como una de las cuestiones que más se nos complican, ¿no? Yo en las cuestiones académicas, yo con mucho gusto le puedo ayudar, déjeme ahí un mensajito, oye, ¿sí sabes qué, Samantha? Mi hijo sí escribe como patas de araña, le doy unos tips, señora, rapidito nos ponemos a trabajar y con eso puede favorecerle un poco, pero estaría muy padre que hiciéramos uno específicamente de la cuestión, ¿cómo ayudo a mi hijo en la parte social y emocional? Y sobre todo, los chavitos que están ahorita entre los 9 años y 12 años, que de por sí es un tiempo en el que emocionalmente, hormonalmente traemos
una confusión al 100, con estos chicos creo que también puede ser muy interesante enfocarnos en esa cuestión, ¿no? Ajá, y ahí yo quisiera solamente como reforzar algo que me parece súper importante de lo que acabas de mencionar antes de cerrar, y es invitar a los papás a ser muy activos en esa participación a la hora de incluir a sus niños en el contexto social. Creemos o tenemos a veces la falsa idea de que la terapia, que el apoyo del fármaco, que las adecuaciones curriculares que puedan hacer en la escuela son suficientes para que el niño por su cuenta tenga la iniciativa de interactuar, de hacer amigos y demás. Pero recordemos que somos nosotros los adultos quienes todavía tienen el mayor control de su ambiente. Entonces, anímense ustedes a acercarse, ustedes deben de tener como parte de la base de datos a lo mejor los números de los otros papás dentro del grupo. Anímense a buscar a los otros papás, acérquense, oye, ¿te molesta si invito a fulanito al cine? O vamos el domingo o nos vemos en el parque. Ajá, a llevar a los niños al parque, o vamos, o sea, vayan ustedes también teniendo esa iniciativa para que el niño pueda llegar a tener esos contextos de interacción social con un apoyo de respaldo, y no esperemos o no les dejemos toda la chamba a ellos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, miren, voy a hacer así, a recapitular los anuncios. Número 1, si le interesa de verdad alguna situación específica sobre los chicos de autismo de alta funcionalidad, por favor déjeme un comentario, hágalo saber. Le doy las redes sociales, es Cintia Dice Cómo, estamos en Facebook, en Instagram, mándenos un mensajito, ponga comentario aquí abajito del video, mándenos señal de humo, un chiflido, un WhatsApp, lo que quiera para que nosotros sepamos cuáles son sus necesidades y los podamos apoyar en eso. Otra cuestión, si tu mamá que estás viendo esto, papá, maestra, quien sea que nos esté escuchando en este momento y le interesa conocer más sobre cómo intervenir, cómo hacer una intervención no terapéutica, porque pues de esto nos encargamos nosotros, pero una intervención en el aula, ¿cómo apoyo yo a mi alumno con autismo de alta funcionalidad o con autismo o cualquier nivel, como usted lo quiere hacer? ¿Qué hago yo para poner mi granito de arena? Mándenos un mensajito. De verdad, el curso de neurodesarrollo y la escuela está brutal, cansadísimo, porque sí nos aventamos 3 días de corrido, pero ustedes se llevan toda la parte de información, toda la parte de intervención, se les da material y todo, para que trabajemos todos en conjunto. Es súper importante. Perdón, le di un tragote a la saliva, seguro se oyó ahí, ahí le ponen un shh. Porque es súper importante que todos trabajemos en conjunto, o sea, que estemos en el mismo canal. No, como dice Perla, no nada más es llevarlo a terapia y darle la medicina. No nada más es la parte de la familia. O sea, tiene que ser un trabajo en equipo, escuela, papás, terapia, para que nuestros niños puedan avanzar y la vida no tiene que ser difícil, que sea fácil para ellos. Entonces, síganos por favor en nuestras redes sociales, Cintia Dice Cómo, Facebook, Instagram. Estamos también en nuestro canal de YouTube y Spotify siempre digo Spotify. Spotify. Estamos como Creando Superhéroes, y de verdad mándenos mensajitos, compartan, háblenle a la comadre que se siente a ver el video. Es muy importante, ya saben ahora con los tips que nos dio Perla, cómo podemos empezar a poner nuestro granito de arena en casa y en la escuela, ¿no, Perla? Excelente. Entonces, pues alguna dudita, alguna cuestión que quieran hacer contacto con nosotros, adelante, estamos a la orden, y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, nos vemos prontito. Hasta Bye. Luego.